Una de las medidas más importantes del desarrollo de una nación es su sistema educativo. En los países desarrollados, las oportunidades educativas son abundantes y asequibles, y la mayoría de los adultos saben leer y escribir y tienen al menos una educación secundaria básica. Los jóvenes de hoy gobernarán el mundo en los próximos años. Sus pensamientos y acciones serán moldeados por lo que saben y han experimentado, haciendo de la educación, en muchos sentidos, uno de los mejores predictors del futuro de una nación, haciendo que estos países tengan una mayor probabilidad de clasificarse entre los países más inteligentes del mundo. En comparación, en las naciones aún en desarrollo, las tasas de alfabetización y el número de personas que completaron la escuela secundaria tienden a ser más bajas. Las naciones subdesarrolladas y menos desarrolladas suelen tener las tasas de alfabetización más bajas y ofrecen programas educativos de la más baja calidad. De hecho, muchas personas en estas naciones pueden no tener acceso a la educación en absoluto. Según la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el nivel de educación de adultos de un país es el porcentaje de personas entre 25 y 64 años que han completado algún tipo de educación terciaria en forma de un título de 2 años, 4 años grado o programa vocacional. Si bien cada país tiene su propio sistema educativo, la mayoría se ajusta a la escala de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, que permite comparar los sistemas educativos de varios países entre sí. Los niveles de educación de un país generalmente se dividen en 3 niveles. Por debajo de la secundaria superior, que es preescolar hasta la escuela secundaria. Secundaria superior, que es escuela secundaria, y terciaria, colegio/universidad en adelante. Pero, puede preguntarse qué países son los más educados. Esta no es una pregunta tan fácil de responder como cabría esperar, porque más educados es un término impreciso. Por ejemplo, ¿qué se consideraría más educada? Un país en el que el 50% de los residentes ha completado la educación secundaria y el 25% ha obtenido un título terciario, o uno en el que el 100% de los residentes ha completado la educación secundaria pero ninguno tiene un título terciario. A pesar de la vaguedad del concepto, múltiples encuestas y estudios han hecho todo lo posible para determinar qué países tienen la población más educada. Uno de los análisis más respetados proviene de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La lista de la OCDE compara el porcentaje de residentes de cada país de 25 a 64 años que han completado algún tipo de educación terciaria, un título de 2 o 4 años o un programa vocacional. Pero antes de sumergirnos directamente en esta lista, haga una pausa y haga clic en el botón de suscripción, también haga clic en la campana de notificación para notificarle nuestro próximo video. Así que vayamos directamente a esta lista. 10. Australia. Con una población de más de 26,1 millones de personas y una tasa de alfabetización de alrededor del 49,30% para aquellos con una forma de educación terciaria u otra, Australia completa la lista de los 10 países más educados del mundo. Por lo general, las escuelas en Australia comienzan con 6 años de educación primaria, seguidos de 6 años de escuela secundaria, antes de la educación terciaria. Los estudiantes normalmente comienzan la escuela primaria a los 5 años y terminan la escuela secundaria alrededor de los 17 a 18 años. 9. Reino Unido. El Reino Unido tiene una población de alrededor de 68,5 millones de personas y una tasa de alfabetización de alrededor del 49,4%. Esto lo coloca en la 9ª posición como el país más educado del mundo en 2022. El sistema educativo de este país se divide en 4 partes principales: educación primaria, educación secundaria, educación superior y educación superior. Los niños en el Reino Unido tienen que asistir legalmente a la educación primaria y secundaria,
que va desde los 5 años hasta que el estudiante tiene alrededor de 16 años, antes de continuar con cualquier forma de educación terciaria que él o ella desee. 8. Irlanda. El siguiente en nuestra lista sería Irlanda. Con una población de alrededor de 5 millones de personas y una tasa de alfabetización de alrededor del 49,9%, este país se ubica como uno de los países con el mayor número de personas educadas en comparación con cualquier parte del mundo. Aquí, la educación es obligatoria para todos los niños de 6 a 16 años o hasta que los estudiantes hayan completado 3 años de educación de segundo nivel, incluida una sesión del examen Junior Certificate. La educación primaria normalmente comienza a los 4 o 5 años. 7. Estados Unidos de América. Siendo Estados Unidos uno de los países que dominan los rankings de las mejores universidades del mundo. De las 10 mejores universidades del mundo, más de 5 están ubicadas en EU. Sin embargo, a pesar de tener algunas de las mejores instituciones educativas del mundo, Estados Unidos está clasificado como el 7º país más educado del mundo en 2022. Con una población de alrededor de 335 millones de personas y una tasa de alfabetización de alrededor del 50,10%, este país sigue siendo calificado como uno de los países más alfabetizados del mundo. 6. Israel. Israel ocupa el 6º lugar en esta lista, con una población de alrededor de 9 millones de personas y una tasa de alfabetización de alrededor del 50,1%. El país ocupa solo un lugar por encima de los EU en la Liga de los Países Más Educados del Mundo, a pesar de que ambos tienen la misma tasa de alfabetización del 50,1%. Lo que los distingue es que EU tiene un mayor número de personas con educación secundaria superior que Israel. 5. Corea del Sur. Este se ubica en el 5º país más educado del mundo, según la lista de la OCDE, con una tasa de alfabetización del 50,7% y una población de alrededor de 51,5 millones de personas. Corea del Sur gasta más en educación que el promedio de la OCDE en los niveles de educación primaria y terciaria. 4. Luxemburgo. Este es un país muy pequeño con una población de alrededor de 642.000 personas, una tasa de alfabetización de 51,30% según la OCDE. La calificación más común que poseen los adultos con educación terciaria en el país es una maestría. En este país la asistencia a la escuela es obligatoria desde los 4 hasta los 16 años, y la mayoría de las escuelas son estatales y son completamente gratuitas. Su sistema educativo es mayoritariamente multilingüe y consta de educación fundamental, educación secundaria y educación superior. 3. Japón. Japón es el tercer país más educado del mundo, con una población de alrededor de 125,6 millones de personas, una tasa de alfabetización del 52,7% y un sistema educativo bien estructurado. La mayoría de los japoneses pueden leer y escribir materias como matemáticas, ciencias y muchas más. El sistema escolar japonés consta principalmente de escuelas primarias de 6 años, escuelas secundarias de 3 años y escuelas secundarias de 3 años, seguidas de una educación universitaria de 2, 3 o 4 años. 2. Rusia. Rusia es el segundo país más educado del mundo, según la OCDE. El país tiene una tasa de alfabetización del 56,70% y una población de 146 millones de personas. Esto les otorga con razón el puesto número 2. Si bien tiene una población bien educada, el gasto en educación terciaria se mantiene sorprendentemente por debajo del promedio de la OCDE. El Estado brinda la mayoría de los servicios educativos, regulando la educación a través del Ministerio de Educación y Ciencia, mientras que las autoridades regionales, por otro lado, regulan la educación dentro de sus jurisdicciones dentro del marco vigente de las leyes federales. 1. Canadá. Canadá emerge como el país más educado del mundo en 2022,
con una población estimada de alrededor de 38,2 millones de personas y una tasa de alfabetización del 60%, según la OCDE. Aunque Canadá tiene una gran proporción de adultos con educación terciaria, relativamente pocos tienen títulos terciarios avanzados, según la OCDE, mientras que casi el 89% de las personas que viven allí han logrado obtener una educación secundaria. Y con esto hemos llegado al final de esta lista. Danos un pulgar hacia arriba si disfrutaste este video, y no olvides hacer clic en la campana de suscripción y notificación a continuación, para notificarte de nuestros próximos videos. Gracias.